Adelante, entonces. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a uno de nuestros seminarios mensuales del CEAP. El de hoy se titula, como todos sabéis, Grupos y Comunidad, la verdadera red social. Me presento, yo me llamo Ricardo Gallego y pertenezco a la Junta Directiva del Centro de Estudio y Aplicación del Psicoanálisis de Madrid. Esta tarde también me acompaña mi compañera Miriam Velázquez, que también es miembro de la Junta Directiva del CEAP. Ella estará facilitando la intervención de esta tarde y trasladando todas sus preguntas que pueden escribir en el chat y nosotros se las trasladaremos a su vez a nuestro invitado. Y nuestro invitado de hoy, que paso a presentarles con mucho gusto, es Ignacio Blasco. Ignacio Blasco es psicólogo y trabaja como psicoterapeuta psicodinámico relacional en IPR. Él es especialista también en psicoterapia de grupo y psicodrama. Es docente en Ágora Relacional. Es también fundador y coordinador de ALIA, que es la Asociación para el Tratamiento de la Ludopatía y las Nuevas Adicciones, y también es responsable de formación en Un Inicio. Por tanto, con esta pequeña introducción y sin robar más tiempo, cedo la palabra a Ignacio Blasco y a mi compañera a Miriam Velázquez. Adelante. Genial, Ricardo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias principalmente a ti y a Miriam, pero bueno, también a la familia CEAP. Siempre es un placer compartir. Y bueno, y a todos los asistentes, ¿no? La verdad es que poder compartir mi trabajo con vosotros y vosotras es un placer y bueno, y también un poco la visión de lo que hoy día puede hacer falta y de cómo está ahora mismo la situación de la salud mental y cómo pueden los grupos echar un cable en todo esto. Es un poco lo que quiero transmitir. Me siento afortunado y a la vez un poco temeroso, ¿no? De esto de ponerme aquí a hablar de mis cosas un viernes a estas horas, donde todos lleváis escuchando muchas horas y seguimos escuchando, pues bueno, ya es vicio lo nuestro, pero bueno, es de agradecer. A mí me resulta extraño, ¿no? Esto de hablar de grupos, de contacto, de la necesidad de encuentro desde un despacho vacío, hablando a un ordenador, aunque bueno, sé que hay mucha gente ahí detrás, pero no deja de ser del todo paradójico. Veo interesante comenzar, sobre todo reivindicando la psicoterapia de grupo. A día de hoy algo olvidada, muy estandarizada en lo público y muy poco en lo privado. Y para ello es verdad que veo importante ir compartiendo con vosotros la apasionante historia de su evolución, sin querer caer, ni mucho menos, en un discurso muy teórico, muy denso o de implicaciones muy precisas, ¿no? Sino, bueno, un poco ir resumiendo los pensadores y su creatividad que fueron abriendo el terreno de lo grupal. El objetivo es ofreceros una panorámica que nos permita pensar en lo necesario de los grupos hoy día, utilizando los contextos en los que se fueron desarrollando. La falta de grupos, de contacto comunitario y de tejido social es una sensación que yo llevo teniendo desde hace unos años y que sin ninguna duda se ha visto muy, muy magnificada a raíz de la pandemia y las consecuencias de esta. Consecuencias que creo que a día de hoy aún no somos capaces de alcanzar a comprender en su totalidad, ni en sus espacios físicos ni psíquicos. La percepción que cada día se me hace más aguda de la necesidad de abrirnos a lo social como psicoterapeutas es lo que también quiero transmitiros. El objetivo es acercaros a la construcción histórica de la psicoterapia grupal para poder gradualmente ir acercándonos a la comunidad, al sentido comunitario, no tanto a la clínica grupal, sino a la necesidad de comunidad y más visión psicosocial como amplificadora de nuestro estilo terapéutico a una sociedad que creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, está en una emergencia social importante. Finalmente acabaré con lo que a día de hoy para mí es la cristalización de mi formación y mi experiencia en conjunto, depositada en un proyecto en el que participo y he tenido el placer de co-crear, que se llama Un Inicio, que es en el que soy responsable de formación. Luego entraré de lleno porque me gustará contároslo con toda la calma del mundo y si da lugar luego a debate, pues será maravilloso. Voy a utilizar un PowerPoint como soporte. A ver si lo hacemos bien.
terminamos. Perfecto. Bien, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, comienzo con unos recortes que no hace falta más que abrir nuestros emails o nuestros Instagrams, ¿no? Para ver pues, bueno, cómo está la situación a día de hoy de la salud mental muy acuciada por la pandemia. Los datos creo que me sigue sorprendiendo cada vez que lo leo, ¿no? Es uno del suicidio de 10 personas diarias. Eh, Quizás de tanto escucharlo lo hemos pasado lo hemos tenido por normalizar, pero cuando se piensa, cuando se introyecta, se piensa de verdad 10 personas diarias es algo espectacular, ¿no? Eh, También en lo personal trabajo con adolescentes, no sé si vosotros o vosotras trabajáis con ellos, pero de un tiempo a esta parte sí que noto quizás una mayor liquidez en sus relaciones, en sus constructos, liquidez utilizando el término de Bauman. Y, y bueno, no sé si es que es tema de la edad, pero utilizo datos tanto con los adolescentes que trabajo en la clínica privada como en grupos en un inicio, como en la Asociación de Ludopatía, bueno, que ponen sobre la mesa también una realidad complicada. En relación a la vulnerabilidad social, pues tenemos 12 millones de personas a día de hoy en riesgo de vulnerabilidad en España, 26,1% de la población, 26,8% menores, 6,7% en privación material, es decir, no tienen acceso a bienes básicos, y 7,7% en pobreza severa, es decir, con riesgo de asfixia. Es el informe AROPE 2019, aún no había entrado el COVID. Dentro de la asociación ALIA, pues desde 2012 hasta hoy he visto un grave incremento también de la edad de entrada, es decir, cada vez vienen más jóvenes y las noticias, a poco que investiguemos un poquito, pues bueno, nos vamos dando cuenta de cuanto más conectados estamos, más aislados nos encontramos y más uso y abuso hacemos de tecnologías, pantallas, con el riesgo que eso tiene para la subjetividad de la gente más joven, que en el fondo será quien nos tendrá que sostener más adelante. No quiero dejar pasar los años que llevo trabajando con terapias de juego, terapias que hago con familiares y pacientes a la vez, también con una intervención bastante comunitaria y sin duda el boom tecnológico, la apertura legislativa es algo que también entra dentro del trauma social que lo tenemos muy a la vista. Por lo tanto, bueno, mi experiencia personal no es otra que reivindicar el grupo más allá de la psicoterapia como elemento rompedor y radical de las relaciones humanas, el grupo como la parte mínima dentro de lo que sería la metáfora de las catiuscas, ¿no? El grupo dentro de la comunidad, la institución, el tejido social, sociedad, etc., ya que se influyen recíprocamente entre unos y otros, así como cuando en individual trabajamos con un paciente, moviliza su entorno. En el grupo, evidentemente, se moviliza a la institución, a la sociedad y viceversa. Y esto es muy interesante, ¿no? Como punto de partida para un posible cambio. El grupo como unidad mínima de convivencia frente a un mundo cada vez más hostil. Esto es lo que yo pienso. Me voy a poner un poquito aburrido y vamos a ir a la definición y a la etimología, que creo que es importante, ¿no? Para comenzar, y preguntándonos abiertamente qué es un grupo, ¿no? Releyendo a Carlos Rodríguez Sutil, nos decía que la definición más escueta o referencial podría ser cualquiera que describiera lo que cada práctica concreta grupal intenta hacer o representa. Por ejemplo, grupo terapéutico, grupo de expresión corporal, de danza, grupo de catadores de vino, gestáltico, un grupo Valid, que todos conocemos. Todos son grupos, pero si se les pregunta a cada uno de ellos nos dará una respuesta diferente, desgraciadamente basada en las peculiaridades técnicas. Por lo tanto, se nos escapa el grupo. Por ello, digamos que esto nos lleva a pensar que la técnica específica no sirve para estructurar ni mucho menos el concepto, ya que acorta enormemente el ámbito en el que se desarrolla. Y esta premisa creo que ha sido fruto de muchas discusiones, muchas veces estériles, entre los que teorizaban sobre grupos, ¿no? Por ello, cojo algo muy interesante que se va más allá de la clínica y toca lo filosófico, que dice que el nuevo objeto de una filosofía que quiera ser totalizante ha de ser el grupo, ni la sociedad ni el individuo, sino el grupo como la frontera entre ambos. Me parece muy, muy enriquecedor y muy en la línea de lo que quiero comentar, ¿no? De la consulta a lo social hay un proceso y el grupo puede estar entre medias.
Esto es una visión de García de la Hoz que dice que lo social, situarnos en lo social se elevaría tanto sobre la especificidad que nos dejaría algo perdido, sería un poco concreto, y lo individual correría el peligro de ser inservible en la práctica. Por lo tanto, una visión centrada en el hombre, su situación o circunstancia o entorno concreto sería demasiado limitado o estrecho. El grupo, en cuanto a su conceptualización como una posible teoría grupal, está muy cercano a otros vocablos que son bastante terribles, refractarios a toda clasificación, ¿no? Como también viendo. El inconsciente en psicoanálisis, el ser en la filosofía, el espíritu de las religiones. Lo que observamos de ellos son sus efectos y no su esencia. Por lo tanto, cuando parece que lo vamos a entender o a coger, se nos escapa. Etimológicamente, nos vamos a la palabra grupo, cuyo sentido en un primer momento era muy cercana al nudo, y luego más tarde se fue haciendo alusión a conjunto o reunión. Del germano occidental se puede sacar la palabra grupo, ya más cercana a una masa redondeada, que quizás es lo que más cerca tenemos. Nuestro querido Didier Rancière, psicoanalista francés en 1977, habló del grupo como dos movimientos en conjunto que implican nudo y círculo, rescatando esta perspectiva etimológica. Me parece maravilloso, ¿no? Porque el grupo es un círculo donde pueden darse muchos nudos, el nudo puede desenvolverse o deslazarse dentro de un círculo seguro. Bueno, tiene muchísimas acepciones que la escuela francesa tantas veces ha trabajado, ¿no? Con el lenguaje. Bueno, por ello, gracias a lo que nuestros bisabuelos teóricos de grupo detectaron y pusieron en marcha, sobre todo durante el siglo XX, lo que nos ayudará a acercarnos al concepto de grupo, nunca como una definición absoluta, sino como resultado de sus múltiples formas, espacios y encuadres, y siempre bajo un objetivo de apertura y cohesión de personas, sentimientos e ideas. Los grupos como bálsamo social, como un elemento antiinflamatorio frente al virus de la soledad, de la pérdida, de la angustia o de la enfermedad física o psíquica. Soy consciente de la cantidad de pensadores que me voy a dejar, para los que conozcáis más los grupos, de escuelas, de elementos técnicos, pero bueno, he decidido focalizar la primera parte del seminario en 3 países, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, y en no más de una decena de psicólogos o psicoanalistas o pensadores. Los he elegido por la influencia que ha tenido su obra en mi trabajo personal, en mis lecturas, en mi comunicación, y en su mirada hacia lo grupal, pero sobre todo en cómo me va a permitir hoy armar este trayecto de la clínica hasta el trabajo comunitario y social. Comenzaremos con los pioneros, cuando el grupo era como un coadyuvante, es decir, no era el principal elemento, sino los albores, ¿no? Los principios, y era parte del tratamiento de otras enfermedades o de otro tipo de clínica más cercana a lo que existe. Comenzaremos con Prat en 1921, Joseph Prat, el cual trabajaba en una clínica de tuberculosos, y se dio cuenta que mientras estaba en su despacho, en la sala de espera, pues bueno, iban conversando entre sí los enfermos. Y observó cómo en estas charlas influían en el tratamiento, por las emociones y por ese compartir, ya sea de los síntomas o de cómo se encontraban. El bueno de Prat en este alarde de creatividad que creo que voy a depositar en todos los que fueron creando nuevos formatos grupales. En este caso, Prat lo que hizo fue pensar en por qué no reunirlos a todos de una vez y contarles pues lo que les cuenta por separado. Quizás también en un ahorro de su tiempo y tener más tiempo para sí mismo, no lo sé. Pensó en reunirlos una vez por semana durante hora y media, primer encuadre, y allí les explicaba las características de la enfermedad y luego habría un espacio donde bueno, se discutía un poco ciertas dudas que podían tener, pero muy poco. Normalmente la Prat, como líder, iba poniendo sobre la mesa. Lo más rompedor y un poquito radical fue que Prat decidió premiar al buen paciente y castigar al malo. De tal forma que en la siguiente sesión, el que no había llevado a cabo el tratamiento de la forma más aséptica que Prat ponía, pues se sentaba más cerca de Prat, y el que no se acercaba, o sea, se alejaba. Esto es lo que más adelante se denominará como la técnica represiva, ¿no? Hay un líder que castiga o beneficia al paciente, muy lejano a lo que hoy se entiende como psicoterapia. Lowe, por otro lado, estipuló el principio de autoridad de sabotaje. Él trabajaba con pacientes psicóticos y es un médico que formula en grupo un plan de terapia, el diagnóstico y el tratamiento.
Esto es un poco más, por qué no decirlo, un poco nazi, ¿no? Cuando el paciente tenía síntomas incontrolados, que no se ajustaban con el plan que se establecía de tratamiento, se le tomaba como saboteador. Y consecuente con ese modo de proceder y también por la dinámica médica que había en la época, empleaba como recurso terapéutico el electroshock. También como un escalón más. Nos vamos a Lasel, alumno de Freud y Jung, ya estamos más cercanos al psicoanálisis, con mayor presencia del mismo, y también trabajaba con un grupo de esquizofrénicos. Él llevó a cabo un interesante giro de guión y hizo algo más cercano, más didáctico, dando como unas charlas introductorias de conceptos psicoanalíticos sobre sexualidad, sobre masturbación a estos pacientes. Y posteriormente había un espacio, que esto es lo más novedoso quizás, de debate, de discusión entre ellos. Se estableció una relación más igualitaria y más fraternal. La simple participación de los propios pacientes era un buen indicativo terapéutico por esta idea de compartir, ¿no? Empezaba a dar esa horizontalidad mayor en los grupos que eran importantes hoy día. Wolf lo pongo en el diván al círculo, es decir, ya pasamos de un psicoanálisis más técnico, más teórico, aplicado al grupo, que esto daría mucha controversia más adelante. Él es el de los pioneros que aplica la psicoteoría psicoanalítica y nos propone un grupo como marco ideal para la explicación del pasado infantil reprimido del individuo, idea novedosa. El grupo hace de caja de resonancia idónea para la supuesta regresión del paciente. Su principio más enérgico era considerar que el inconsciente del sujeto era tan accesible en la situación grupal como en la individual y que además podría ser revelado con las técnicas idénticas, ¿no? Análisis de sueños, interpretación y las transferencias que se diesen con el coordinador. Sin ninguna duda, me olvido de unos grupos también muy interesantes que me han ayudado mucho en mi práctica en ALIA, los grupos de ludopatía, que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, que surgen alrededor de los años 30, grupos donde más allá de este movimiento fraternal o de un líder, se crea una microsociedad, también muy comunitaria, con una gestión económica propia, una identificación muy fuerte con un modo de vivir, con unos valores, con una prótesis familiar, que para la adicción es verdad que viene muy bien. Lo descarto un poco porque lejos de la comunidad creo que ha ido derivando en una jerarquía muy marcada hacia estos gurús, ¿no?, exadictos, que no del todo favorecen esa comunidad. Pero bueno, es una opinión personal y he de remarcar la importancia de estos grupos porque es esencial. Pero bueno, si nos vamos un poco en el verdadero disparador de la necesidad del grupo, es en el contexto de crisis que existía provocado por las dos grandes guerras, generadores de profundos conflictos, traumas sociales y soldados que sobrevivían, ¿no? Y que venían pues, muy dañados, con mucho trauma y que traían una sintomatología que devino en lo que la neurosis de guerra y toda la literatura que se escribe de ella. Un aluvión de pacientes que los profesionales eran incapaces, ¿no?, de atender con la minuciosidad deseada o con el tiempo necesario que en ese momento dictaban pues, las teorías psicoanalíticas, entre otras. Muy probable que estos grupos de neurosis de guerra marcasen un principio fundamental, la posibilidad de compartir con iguales vivencias traumáticas muy parecidas. Y se empezó a ver factores como altruismo, la identificación, la catarsis, la resonancia emocional, la universalidad de lo que me pasa en otros, la cohesión, la esperanza o el aprendizaje vicario, ¿no? Veo cómo mejora el otro, por lo tanto, mejor. Estos factores no los he dicho de forma casual, me parece indispensable, aunque estoy dando un salto a algo mucho más contemporáneo, nombrar a Yalom y a Vinogradov como dos pensadores grupales esenciales, y cualquiera que quiera acercarse a los grupos, pues toda la literatura que tienen son básicos. Estos factores terapéuticos que os he nombrado es lo que llaman los factores terapéuticos indispensables en todo grupo y han desarrollado además una capacidad para unos documentos para poder hacer una investigación y un seguimiento de los grupos que cualquiera que se atreva y quiera recomiendo enormemente. Ya que otra de mis intenciones hoy es que salgamos todos de aquí queriendo hacer grupos y eso sería maravilloso. Pero en estos momentos, vuelvo otra vez a donde estaba, ¿no? Claro, entra el gran dilema, ¿no? ¿Cómo podríamos casar el psicoanálisis al grupo? ¿Cómo aproximarse desde la teoría bipersonal de un carácter tan intrapsíquico y con un férreo anclaje, ¿no?, en la relación bipersonal, en la transferencia, al espacio grupal? Esta pregunta nos lleva a la aplicación más directa, ¿no?, del psicoanálisis a los grupos.
Pues interpretaremos al individuo en grupo. Esto es una idea y a partir de esta idea pues, hubo estas dos guerras o estas dos posiciones que tantos frutos nos dieron. El psicoanálisis en grupo, es decir, el terapeuta puede hacer interpretaciones sucesivas a los pacientes, pero es un psicoanálisis que se aplica delante de otras personas. Y posteriormente se vio al grupo como un ente, como un órgano en sí mismo. No tanto pacientes a los que interpretar, sino interpretar lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en el grupo, por supuesto, tiene mucho que ver con la suma de los inconscientes de los propios pacientes. Los franceses dirían el fantasma grupal y bueno, hay muchas teorías en las cuales, insisto, no quiero entrar muy técnicamente, pero digamos que esos son los dos grandes movimientos cuando se pasa del diván al círculo. Diván al círculo creo que es una frase de Guimond, la estoy diciendo yo mucho, pero creo que es de don José Guimond. Nos vamos a Estados Unidos y bueno, tenemos dos referentes para empezar a hablar de psicoterapia de grupo, dos referentes que se pegaron mucho entre ellos para ver quién fue el primero que lo dijo. Digamos que Slapson denomina su método como psicoterapia psicoanalítica de grupo y no toma al grupo como un todo. Es opuesto a cualquier organización organísmica grupal. Su objetivo era tratar psicoanalíticamente al individuo en el grupo y delante del grupo. Esta terapia es un equivalente a la situación psicoanalítica individual. Es verdad que el primer manual de grupos es el Analytic Group Psychotherapy, publicado por él mismo, y es considerado el primer manual de psicoanalítica de grupo, no tanto por lo que engloba, sino porque es verdad que a nivel técnico es el primero que tenemos. Provocó una importante guerra teórica entre Moreno y él para ver quién fue el primero en denominar terapia de grupo. Encontramos un Slapson con un ímpetu por aplicar la interpretación psicoanalítica en grupo, teórico y algo estático, frente a un Moreno tremendamente creativo, capaz de incorporar técnicas dramáticas, teatrales a la psicoterapia. Célebre y recomendable es su libro Teatro de la Espontaneidad, de Moreno, para mí una maravilla, y quizás sea evidente que hacia ese bando me voy escribiendo un poco, ¿no?, dentro de estos dos. Ya que Moreno para mí no es uno de los pensadores más creativos y potentes, no solo dentro de lo grupal, sino para mí de la clínica del siglo XX, ¿no? Un ejemplo de esto es como a día de hoy se siguen aplicando con diferentes peculiaridades las técnicas psicodramáticas. Por ello quiero dedicar un pequeño espacio, ¿no?, a subrayar el psicodrama. Moreno propone que el conflicto puesto en escena es siempre grupal. El conflicto que se escenifica es grupal, yéndonos a la familia o la escuela, pero por extensión lo aplica a la empresa, a los conflictos raciales, a los conflictos comunitarios, vecinales, etc. Su teatro de la espontaneidad invita a que todo el mundo se sume a este psicodrama. Moreno propone ya no solo el psicodrama, sino el sociodrama. Es decir, el psicodrama emplea interacciones dramáticas, medidas sociométricas y dinámicas de grupo, facilitando los cambios en el individuo y los grupos apoyándose en la teoría de roles. Roles construidos desde la infancia y muy cercanos también al desarrollo psicosexual que propone Freud, pero con una visión distinta. Roles que podemos desarrollar más o menos, los que menos desarrollemos, con más cercanos a la psicopatología van a estar. Y solo en el entorno psicodramático se podrá, cambiar estos roles patológicos por otros más adaptativos. Fruto de lo que él habla como la catarsis de integración. En el aquí y ahora grupal será una catarsis, normalmente una reacción emocional muy fuerte, donde la persona, mediante el insight, puede permitir un cambio. Y una catarsis ecológica, esto es muy interesante. Los que están observando la catarsis de integración del protagonista, también en ellos se les mueve y provoca un cambio. Por lo tanto, amplifica el efecto terapéutico. Algo muy, muy interesante. Cierto es que quizás era un poco extremo, ¿no? Moreno iba metiendo a pacientes, a sus familiares o a quien pudiese y quisiese dentro de la escena psicodramática, y no siempre salió bien, pero bueno, sí quiero sobre todo marcar su creatividad, y lo importante del método para mí es la ruptura creativa que tiene con las inhibiciones del pasado personal del paciente. Y no habla de la comprensión detallada de las conexiones históricas, desde una perspectiva más psicoanalítica, sino vehiculizado mediante la espontaneidad en el aquí y ahora, lo que está ocurriendo. Esta frase me parece clave, ¿no? Ya no solo el concepto de espontaneidad, sino la espontaneidad no funciona sino en el momento en que surge. Se la puede comparar con la lámpara que se enciende y gracias a la cual todo se hace distinto a la habitación. Cuando la luz se apaga, las cosas siguen ocupando el mismo lugar en la habitación.
pero con una cualidad esencial ha desaparecido. Bueno, hasta aquí Moreno, que me parece muy interesante. Nos vamos de Estados Unidos a Inglaterra y como no, con nuestro querido Bion, Wilfred Bion, Fulks y la Tavistock Center como institución referente en lo grupal y en lo comunitario. Es a partir de Bion y Fulks cuando se empezó a escribir la auténtica historia de la psicoterapia psicoanalítica del grupo. Ambos fueron puntales en la célebre clínica Tavistock. Bion aplicó los principios psicoanalíticos a los soldados hospitalizados y la meta original de los grupos que estableció era cortar la estancia hospitalaria, es decir, un tema de economía terapéutica, aligerando así la atención ambulatoria. Pero, como casi siempre ocurre en los grupos, el objetivo final muchas veces queda desplazado por los nuevos emergentes que facilitan espacios de pensamiento y desarrollo nuevos. Antes de la Tavistock, vi un trabajo en el Army Northfield Neurosis Center y en él surgió de forma espontánea un principio de comunidad, donde pacientes, profesionales, espacios y tiempos estaban al servicio del paciente y de su curación. Armoniosamente se convivía y se convirtió en un elemento terapéutico en sí mismo, el grupo, no era ya tonto como un coadyuvante. Bion se limitaba a interpretar fenómenos emergentes del grupo, no del individuo, en el dibujito que había hecho antes, y vio al grupo como un todo. En ese momento se dio cuenta, y hay su desarrollo teórico en este libro que aparece en pantalla, que hay dos fuerzas muy potentes dentro de los grupos. Una es la racional, donde está el apoyo mutuo, la cooperación y lo que él denomina como el grupo de trabajo, y donde todos están por la labor de ayudarse y trabajar. Pero esta fuerza está en lucha constante con otra, más inconsciente, que se opone a la primera y la boicotea. Esto es lo que hablamos del movimiento inconsciente grupal y se opone a la parte del movimiento racional inconsciente. Y es lo que llama Bion los supuestos básicos, movidos por tendencias paranoides, agresivas, que influyen mucho, o sea, que es evidente su formación kleiniana. Por resumir, ir a lo clave, ¿no? Y creo que Bion lo que nos viene a decir es que el grupo es de gran ayuda, pero se da cuenta que activa elementos paranoides, agresivos e inconscientes. Nos dice que el grupo acompaña, pero cercena la individualidad con riesgo a diluirse. Bion nos marca cómo el grupo activa nuestros grupos internos, el coro interno de cada uno. Y estos nunca, no siempre han sido de apoyo o honestos. Nombrar el emergente e interpretar al grupo permitirá que lo no hablado, lo silenciado o lo mal digerido en el pasado pueda surgir en la superficie, en una superficie segura para poder ser elaborado. Sé que soy muy escueto con Bion, podríamos tirarnos un seminario entero, pero bueno, es ese. Nos vamos a Fulks, clave para grupo análisis. Una parte de mi formación también ha sido en grupo análisis en la Fundación OMI, con su querido Ayerra y con nosotros. Pero el origen está en Fulks, el cual es más radical aún con la idea de grupo y toma al grupo como un todo social, afirmando rotundamente que el grupo es mayor a la suma de las partes y llevándolo al extremo técnicamente. Se trabaja en el grupo y desde dentro del grupo. Toma el mismo como un sistema abierto, holístico, biológico y organístico. Fulks redefine el grupo análisis, creo que hay un tal Burrow que lo nombra previamente, no recuerdo muy bien, y lo toma como terapia en el grupo, del grupo y realizada por el grupo, es decir, grupo total. La totalidad de las comunicaciones grupales se tomará en paralelo como una libre asociación de lo que sería el paciente individual en psicoanálisis. El análisis de la transferencia tiene un carácter vertical, no horizontal, es decir, vuelve a esta idea del aquí y ahora. Se trabaja en lo que está ocurriendo en el grupo y no tanto en la verticalidad o en el pasado individual, aunque por supuesto está teniendo su efecto. Introduce la idea de matriz grupal, la cual se empieza a construir desde el primer día que se crea el grupo. Es una matriz, en esencia, que es la suma de los patrones conscientes, inconscientes y modelos relacionales, transferencias y contratransferencias entre los miembros. Para mí la matriz grupal, matriz relacional, es esencial también para entender cómo se trabaja en un grupo y cómo está influyendo esa verticalidad en el grupo. Cuida al grupo y cada individuo se cuidará a sí mismo. Fulks nos llega a decir en un momento dado como que solo el grupo hace falta, nada más. No hace falta ni intervención individual, ni prácticamente. Grupo y más.
Bueno, sí, un poco por recopilar hasta dónde hemos llegado, es mitad del siglo XX, el grupo como elemento terapéutico indisoluble, ya el grupo es un órgano en sí mismo, empieza a haber una visión más humanizadora, Tavistock, estar por y para el paciente, el individuo es una parte del grupo, pero el grupo es mayor a la suma de sus partes, el eje vertical, ¿no?, con la historia y la matriz personal de cada uno, con el eje horizontal de lo que está ocurriendo en el grupo y lo que se reactiva en el grupo, y bueno, y un trabajo muy potente con las psicopatologías severas, las cuales, ya sea por fruto de la neurosis de guerra o la psicosis tan presente a lo largo de la historia, se tenía que economizar y trabajar institucionalmente. Por lo tanto, entramos en Inglaterra con Maxwell Jones, que se considera el padre de las comunidades terapéuticas, donde ya casi entra no solo en el trabajo en lo grupal, sino en la visión arquitectónica de los espacios, de los lugares donde los enfermos o donde los pacientes se comunican y están. Canales de comunicación más libres y espontáneos, salas abiertas, el avance en la psicofarmacología permite que los síntomas estén más calmados, por lo tanto se puede hacer un mayor trabajo psicológico y bueno, había un incremento de las adicciones y el suicidio que permitían, bueno, más hospitales, entre ellos hay que destacar el Henderson Hospital, que es donde Maxwell Jones desplegó la idea de comunidad terapéutica y bueno, es una figura clave que luego tuvo mucho peso en comunidades de adictos, ¿no?, donde se creaba esa familia, pero quizás gestionado por psiquiatras y psicólogos, que era muy interesante. Se aplicaba el psicodrama, se aplicaba un trabajo con componentes cognitivos, afectivos y muchas terapias de acción. Nos vamos a Argentina, salto radical, cambiamos de continente para pensar en Enrique Pichón Rivière, en Jorge García Badaraco y en el Hospital de Borda, ¿no? Así como hemos traído en Inglaterra un hospital y dos pensadores, pues en Argentina también lo traigo. Bueno, Pichón Rivière estuvo trabajando la práctica asistencial, comenzó en hospitales públicos y se dedicó cuerpo y alma al trabajo en el público, principalmente el Hospicio de las Mercedes, en Argentina posperonismo, con mucho trauma social y con una situación económica muy complicada, que seguramente aumentaba mucho la exclusión social y hacía falta más eficiencia y más trabajo. Rivière, por decirlo de alguna forma, salía mucho de la psicología individual y fue uno de los pioneros de la psicología social. Se debía considerar siempre como la enfermedad mental como una muestra de la incapacidad para soportar y elaborar un monto determinado de sufrimiento. Y lo encuadraba dentro del grupo familiar. Es decir, el enfermo mental lo toma como el portavoz o depositario de la ansiedad del grupo, que segrega al enfermo. No hay una enfermedad aislada, siempre viene por algo más grupal, social, familiar. Desde esta perspectiva originaria, la práctica asistencial hospitalaria de Pichón, en sus inicios con psicóticos, siempre incluía a los familiares del sujeto afectado. Es decir, desde los primeros momentos su enfoque fue grupal. Él concluyó que la enfermedad mental no es una enfermedad del sujeto, sino de la unidad básica de la estructura social, del grupo familiar. Famoso es su grupo operativo, en el cual también daría para un seminario entero, el cual nos dice que el grupo, centrado en una tarea, suele ser la salud o la curación, se propone la movilización de estructuras estereotipadas y la resolución de las dificultades de aprendizaje y comunicación, debidas a ese monto de ansiedad que genera el cambio y lo ocurrido en el grupo interno o en el allá entonces, que se pone en contacto con el aquí y ahora grupal. Los roles, fijos al comienzo, deben configurarse en liderazgos funcionales y operativos. Posteriormente tenemos a Jorge García Badaraco, quien trabajó en el Hospital de Borda, que es el Hospital de las Mercedes, reconvertido al Hospital de Borda, es decir, mismo espacio. Estas paredes, si hablasen, sería maravilloso. Y lo que une estos grupos, o lo que une a Badaraco, es llevar un poco más allá, ¿no?, el sistema comunitario y la humanización del paciente. Él fue el jefe de psiquiatría durante muchos años de este hospital. Se permitió llevar el trabajo comunitario a la privada, no recuerdo ahora mismo qué creo, pero el trabajo comunitario de la privada, tan difícil de aplicar, y esto enganchará con el proyecto social que os quiero contar después. Y bueno, elaboró el psicoanálisis multifamiliar, que daría no para uno, sino para 3 seminarios, algo que a mí me apasiona, ¿no? Y es
la capacidad de integrar a todo el mundo, a todos los participantes, a todos los agentes dentro de un hospital y de una institución, para que la comunicación sea completamente amplia, vertical y horizontal. Badaraco nos propone meter desde la señora de la limpieza hasta el BDL y, por supuesto, pacientes, familiares, psiquiatras y psicólogos. Multifamiliares de 100, 150 personas, de 4 o 5 horas de duración, donde se podía hablar de absolutamente todo. Una carga emocional muy potente. Por supuesto, el sentido grupal del espejo, el reconocerse en el otro, el que el familiar entienda a su hijo en el hijo de otro, pues era exponencial y bueno, siempre me falta más literatura sobre todo lo que se creó y se sigue haciendo ahí. No solo en el Hospital de Borda, en Leganés tenemos un dispositivo que a día de hoy siguen haciendo multifamiliares y además admiten participantes observadores. Por lo tanto, si os apetece podéis ir a verlo porque es realmente interesante. Pongo la colifata porque todos somos, bueno, creo que somos conocedores, ¿no?, del anuncio de Aquarius. Allí se creó la colifata, por lo que este psicoanálisis multifamiliar o esta idea de virtualidad sana que tiene Badaraco en sus artículos, que es mucho más humanizadora de la psicosis y de la salud mental, permite una creatividad absoluta en los pacientes y, por supuesto, eso indirectamente hace que se integren de una forma mayor en una sociedad que, sin duda, les escupe, por decirlo de alguna forma. Radio Colifata es un ejemplo de eso. Bueno, en este punto veo interesante hacer un fundido a negro, un poco recolocarnos, dejar de lado la parte teórica y me meto de lleno en lo que os decía que para mí ha sido el proyecto que ha unido toda mi parte teórica con lo que yo creo que debe o que puede funcionar a día de hoy frente al trabajo social, ¿no?, que es... Vamos a pasar de Argentina a Vallecas, a un polígono industrial en Vallecas, en el polígono Hormigueras, que se llama Un Inicio. Un Inicio es el proyecto social que traigo por la experiencia que me ha ido dando, ¿no? Como en todo en los grupos, no sé si antes está el que yo aplico la teoría en un inicio, o mis compañeros, o un inicio nos hace validar la teoría. Nunca se sabe muy bien en qué orden va esto. Un Inicio surge hace 3 años como empresa dentro del sector de la industria alimentaria, empresa privada, que sostiene una asociación homónima, que es en la cual trabajo. La empresa es privada y se mueve en un lenguaje privado y, por qué no decirlo, capitalista. Entra dentro de la industria alimentaria con el fin de formar, mediante su asociación homónima, a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad social. Surge para crear puntos de partida, de ahí que se llama Un Inicio. Es una cocina que vende productos de cuarta y quinta gama. Para los que no lo sepáis, la cuarta y quinta gama son productos elaborados. Cuanta menos gama, más crudo está el producto. Cuanta más gama, más elaboración y más procesos para poder venderse ultra congelado y que lo cocinen pues, en otros restaurantes o en otros lugares. Y también teníamos, lo digo con mucha pena, un servicio de catering maravilloso que COVID nos ha cercenado, pero volverá. La empresa nace por y para los jóvenes. Su misión y visión está centrada en poder cambiar el devenir de estos chicos y chicas, siempre a nivel comunitario. Nos nutrimos de diversos agentes sociales, ASPA, servicios sociales, programas de reinserción para jóvenes en libertad vigilada, asociaciones de reinserción de mujeres en víctimas de trata de personas. Todos ellos nos derivan jóvenes de entre 16 y 26 años que han quedado fuera de los circuitos sociales, académicos, laborales, fruto de los traumas acumulativos, fruto de una sociedad muy agresiva y traumas afianzados en los diversos átomos sociales en los que han vivido. Jóvenes con un sistema de apego patológico y una estructura yoica severamente empobrecida. La formación profesional para ellos es completamente gratuita. Somos un recurso cada vez más valorado por las entidades con las que colaboramos por esta gratuidad, ¿no? Estas nos derivan jóvenes que están interesados, bueno, es gratis porque la empresa sostiene todo el proyecto, la empresa y la venta. Por eso hablo que hablamos un lenguaje capitalista. Vendemos como cualquier empresa y nos permitimos tener un proyecto social dentro. Estas entidades nos derivan jóvenes que están interesados en la cocina y que sienten una capacidad de emprender algo nuevo. La mayoría de ellos ya han tomado una conciencia parcial de su situación y sienten la necesidad de comenzar algo nuevo. Algo que les enganche, que les permita independizarse en todos los sentidos posibles. Física, económica y quizás psíquicamente. Cada curso tiene una duración de 6 meses, como veis en pantalla, de los cuales pasan 3 dentro de nuestras instalaciones. Unas 30 horas semanales durante 3 meses. Una convivencia absoluta.
Los cursos se les forma en cocina, en sala y en la pluriversidad y transversales, que comentaré un poquito después. Posteriormente hay una salida a nuestros pabellones externos, le llamamos pabellón porque no deja de ser una extensión de un inicio, pero son restaurantes y empresas del sector alimentario. Entendemos la cocina como un vehículo, nunca como un fin. Por ello pensamos que el trabajo ha de ser integral con el joven, no solo son cocineros y nada más. Es un trabajo humano que nos permite conocer la idiosincrasia de cada uno y ofrecerle un crisol de espacios de potencial desarrollo con el fin de motivarle hacia un proyecto de vida propio y escogido por él mismo. Es decir, ser críticos y responsables con la decisión que tomen, pero responsables. La cocina la tomamos como un oficio que representa uno de los sectores más independientes dentro de la trayectoria curricular como filtro para la contratación. En una cocina te contratan y puedes ir creciendo sin ningún problema. No hace falta un currículum ni formarse en no sé qué escuela o hacer no sé cuál seminario. Entendemos que es un sector que puede dar cabida y facilitar la inserción laboral rápida, así como el posterior desarrollo de estos jóvenes. La cocina, los ritmos, sensaciones, procesos y mecánica como un medio para sostener y facilitar el contacto con uno mismo, ¿no? Con la subjetividad, con los procesos mentales, además de toda esta parte tradicional de la cocina, ¿no? Que es transversal a toda cultura por ese elemento de encuentro, ¿no? Para las familias, madres, hijos, parejas, etc. Compartir y alimentarse, y la cocina como un espacio multifacético, de encuentro, de discusión o de confidencias, ¿no? Vamos a la cocina. El poder de reconstruir un self dañado en estos chicos, fruto de un sistema de apego deficitario dañado, el trabajo en equipo que ofrece la cocina, la producción en cadena, la interdependencia de puestos de trabajo, en definitiva, la cocina como nexo de unión. Los jóvenes que habitan nuestra nave no tienen mucha estructura, ni psíquica ni física. El trauma, el déficit, sus sistemas de relación no les permiten organizarse para desarrollar ciertas capacidades o su talento, además de que no se lo han permitido y les han ido bloqueando persistentemente en los espacios donde han estado. Hablo de muchos centros de menores, de muchos estilos educativos y de mucho trauma. Existe un bloqueo ante cualquier posibilidad de desarrollo. Estos chicos viven en el error. Desde sus primeros años de vida los ha acompañado el caos, el castigo indiscriminado, la desestabilización psíquica fruto del sistema de apego, de sus vínculos fundantes o debido quizás a su condición de tutela en las instituciones que nos los derivan. Muchos de ellos desde muy pequeñitos están en centros. Por otra parte, encontramos desestabilización física, establecida por los procesos migratorios que han vivido, a veces tan dolorosos, hoy día lo tenemos en Canarias y en todos lados, no hace falta más que abrir el periódico, y los constantes cambios de domicilio en ciertas ocasiones, con mucho sinhogarismo que traen acumulado, siendo menores. Encontramos en ellos y en ellas un totum revolutum al que solo podemos acercarnos o mirar desde el prisma del trauma o la disociación. Rol, trauma social, profecía autocumplida. Vuelvo a esta visión social. Es de sobra sabido la dificultad para escalar de clase social, es de sobra manifiesta la complejidad de huir de un rol familiar. Os invito a pensar en el rol social como cadena, anclado en una clase, en costumbrismos estáticos, muchas veces en miradas persistentes, desvalorizantes, que ahondan en lo deficitario del self y del constructo social al que pertenecen. Jóvenes retraumatizados sistemáticamente a los que no se les permite pensar o pensarse como diferentes a sí mismos, a su rol, a la ropa, a la psique mermada que tienen, a la falta como costumbre y la exclusión como frágil equilibrio donde vivir, pero en el fondo el espacio único conocido. Solo mediante las experiencias emocionales correctivas, constantes, repetidas, alargadas durante mucho tiempo y con mucho ensayo y error, puede ser que en el mejor de los casos puedan ir saliendo poco a poco a otros lugares más estables. No es cuestión de modificar el entorno falsamente, pero sí de invitar a todos los agentes sociales a que se involucren activamente en lo que se considera un bien común, ¿no? Tanto las entidades, como restaurantes, como el trabajo que ahí hacemos con ellos. La cocina implica esfuerzo, constancia, observación, curiosidad, compañerismo. La cocina es más que la elaboración de los alimentos y es un espacio en el que si no hay organización, todo se desvanece. Esta organización puede pasar a los chicos y chicas que ahí están. Poder formar a estos jóvenes en el sector es posible solamente en una nave industrial, en una cocina de producción, digamos dentro del sector alimentario. Para un restaurante sería peligroso. Lo intentamos. Pero en una nave industrial, en una cocina de producción, permite esos espacios amplios, ese personal y esas dinámicas todas al servicio del joven o de la joven.
de la misma manera que la Tavistock en su momento o Maxwell Jones teorizando sobre las comunidades terapéuticas. Me he saltado. Eso es. Tratamos el error como oportunidad. Nuestra cocina produce el tiempo, el espacio y el personal necesario para convertir el error en una oportunidad de aprendizaje. No solo en el corte de una zanahoria, sino mucho más allá. También en los potenciales conflictos que tengan entre ellos, entre los diversos mecanismos actuadores que ponen en marcha. He aquí otra vez ese encuentro entre lo horizontal y lo vertical que he subrayado anteriormente, y cómo la cotidianidad de la convivencia en la nave puede reactivar esa visión de hermanos, padres, profesores, potenciales parejas, que reactiva en ellos y en ellas elementos más disfuncionales que les llevarán a repetir estos patrones, ya sea actuados o pensados. La suma de situaciones de este tipo que tienen cabida en un inicio permite que el encuentro en el aquí y ahora se vaya tejiendo una base suficientemente segura, sostenida, por una acumulación de experiencias emocionales correctivas que les permita dejar a un lado la repetición constante, ¿no?, de todos estos mecanismos y atreverse creativamente a responder de una forma distinta a lo que le ocurre. O lo que íbamos viendo en todos los... Cada vez que veo la información me da un poco de vergüenza. La nave como espacio y como espacio transicional. Es una nave industrial diseñada y decorada de tal forma que los espacios sean amplios, bellos, facilitadores. Además de las instalaciones de cocina, contamos con 600 metros cuadrados de espacios formativos. Encontramos sala de formación modular y flexible, comedores amplios donde compartir la comida de personal todos y todas juntas, así como una oficina abierta, pegada a las instalaciones, donde estemos cerca de la cocina para la interacción con los chicos. Utilizamos la palabra adulto para referirnos a todo el personal profesional que convive y que allí trabaja. Así como los espacios son estructuras pensadas para favorecer el desarrollo del joven, todo adulto, mediante la relación que establece con los jóvenes, les ofrece una serie de posibilidades que van desde aspectos más puramente técnicos hasta encuentros sensibles, o en el mejor de los casos, ambas cosas a la vez. Todo el personal de un inicio es un potencial vínculo de desarrollo para los jóvenes. Todos y todas participamos en su proceso formativo en mayor o menor medida. Los chicos y chicas realizan tareas con cada uno de los que allí trabajamos. Limpieza de la nave, colada en cocina, catering, transporte o orden de los almacenes. Fruto de la pandemia hemos establecido un vínculo con el banco de alimentos y ahora repartimos comida haciendo cajas individualizadas para cada familia y las repartimos a sus casas. Los jóvenes son los alumnos, forman parte del día a día y acaban ayudando, siendo ellos los que previamente han sido ayudados. Esto para mí es clave. El motivo principal de estar en todas las tareas con los chicos y chicas es acompañarlos, es favorecer esas identificaciones positivas en ellos y en ellas que permitan volcarse en su proceso de aprendizaje. Más allá de las competencias laborales, en un inicio miramos de reojo a las comunidades terapéuticas surgidas en Inglaterra, rescatando esa horizontalidad física y relacional que allí favorecían, de tal forma que todos acompañamos a los jóvenes en cualquier de las tareas que la nave requiere. Cuidando los espacios, nos cuidamos a nosotros mismos y les permitimos estar en situaciones y tareas diferentes. Desde limpiando un baño estamos todos juntos hasta ellos se vienen muchas veces a las reuniones con clientes, elaboración de presupuestos, contabilidad, visita a clientes o preparación y servicio de catering anteriormente, ahora ya no. Todas estas relaciones se dan mediante un cuidadísimo protocolo en constante construcción y bajo una supervisión de un equipo formativo compuesto por profesionales de la psicología, del trabajo social y de la psicología. Desde formación hemos diseñado de forma paulatina un sentido terapéutico en todo lo que allí hacemos, no solo en la nave, sino en la antesala y en la salida de los jóvenes. El trabajo minucioso de coordinación con las entidades es indispensable para que la experiencia del joven sea completa. Hablar, hablar y hablar. Esta coordinación permite una comunicación esencial con otros agentes sociales de los que nos nutrimos. Y esto nos da mucha experiencia y nos retroalimenta. Por ello entendemos que todo proceso de reestructuración ha de ser mediante figuras significativas, capaces de facilitar experiencias que permitan una mayor adaptación al entorno, con menor sufrimiento y con una elaboración de la realidad psíquica que favorezca nuevos espacios de relación, más profundos y más estables, con ellos mismos y con su entorno. La cocina es un vehículo que permite la reparación parcial de los objetos internos dañados mediante una amplia, respetuosa y paciente comprensión de la situación vital y social del joven. El grupo, compañeros, adultos, institución, como sostén ante una segunda oportunidad en la vida. El grupo como un espacio transicional entre dos ciclos vitales.
Voy a saltar un poco porque mm, hasta la cocina y más allá. Más allá de la visión novedosa o diferencial que presentamos en la formación técnica o de las competencias laborales, el elemento diferencial más potente que ofrecemos a día de hoy es lo que denominamos la pluriversidad. Es una palabra de un filósofo catalán, creo que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, es un lugar pluriversal eh, que ofrece multitud de estímulos plurales y diversos para que se relacionen con ellos la persona que está en el centro. En este caso, los chicos y chicas. En él desarrollamos competencias transversales, ya sea para conocerse, relacionarse de forma novedosa, alejado de los dispositivos electrónicos o de las interacciones líquidas con las personas y objetos. Una formación plural y diversa, transversal y sensible. Espacios de relación desde donde se aprende matemáticas hasta física, hasta se hacen manualidades. Eh, Todo lleva un sentido y lo desarrollamos como si fuesen situaciones teatrales, donde hay unos actores, profesores o formadores junto con los alumnos y unos espacios y unos tiempos. De ahí la aplicación también del psicodrama, ¿no? Donde en esos espacios se puede o aprender algo o tener un encuentro con tus compañeros y con uno mismo que provoque un cambio. Las dinámicas grupales están diseñadas para poder tomar conciencia del desarrollo de su subjetividad mediante el juego, la dramatización o el diálogo. Dinámicas estructuradas en varias sesiones donde se plantea un trabajo psicoeducativo progresivo que permita a los jóvenes pensarse en contacto con los demás. Básicamente es una toma de conciencia de lo que son y por qué lo son, con el objetivo de ofrecerles la posibilidad de cambiar su devenir, ya sea en la cocina o en cualquier otro ámbito. Traemos a profesionales de la fotografía, a profesionales de la biología y de repente en algún momento puede ser que enganche con algo. En ocasiones vemos como a lo largo de todo el proceso con nosotros entran en contacto con emociones intensas, otras veces nos abandonan, muchas de ellas, otras nos atacan, no físicamente, pero nos atacan. Muchas veces nos vemos como por fin encuentran un espacio donde estar cómodos y sorprendentemente no saben cómo actuar en estos casos. Entendemos que están ante algo nuevo, distinto y que ese es el objetivo de la formación y de la salud en sí misma, ¿no? Dejar de repetir lo mismo y permitirse crear nuevos espacios. Básicamente los chicos y chicas antes del COVID teníamos un 60% de éxito parcial de empleabilidad, es decir, no se les contrataba directamente en el sitio de prácticas, pero un 60% de ellos en los 6 meses posteriores a nuestra formación eran contratados. Actualmente llevamos un recorrido con 200 jóvenes, de los cuales tenemos un seguimiento con un 75-80% y un 30-35% están empleados. Por lo tanto, es interesante y si no hubiese habido COVID tendríamos datos no tanto más positivos, sino con una mayor progresión. Como conclusión, quería deciros que estamos ante una situación, a mi gusto, única socialmente. La psicología tiene muchísimo que aportar y permitirme el lujo de decir que como psicoanalistas y nuestro modo de mirar, analizar, es con diferencia la corriente quizás más vías de análisis y acción pueda poner en marcha. No estamos en posguerra, pero sí en una hipermodernidad peligrosa, donde el trauma deviene cada vez más silencioso y puñetero, donde la cultura del positivismo edulcorado no deja espacio a otra cosa que no sean anuncios de campo frío, como saldremos de esto más fuertes, y cosas por el estilo. Por ello, en este recordatorio de todos los grandes pensadores que supieron adaptarse creativamente a su época y a la situación, al servicio de una sociedad demandante de salud mental, os invito a pensar comunitariamente y a atrevernos a estructurar redes sociales de carne y hueso, de ayuda mutua, fuera de nuestras consultas y de nuestros divanes, ya que ahí también tenemos que aportar. Poco más. Muchísimas gracias. Un placer. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Ok, sí. Muchísimas gracias, Ignacio, por este recorrido, primero por la ubicación teórica y luego por compartirnos tu experiencia en un inicio. La verdad es que nosotros habíamos estructurado una serie de preguntas porque queríamos aprovechar tenerte, ¿no? Para poder preguntarte, pero me han surgido un montón más sobre la marcha. Me voy a acotar al guión porque luego para no dispersarme mucho. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta las pueden poner en el chat y nosotros la vamos leyendo también para preguntarle a Ignacio. La primera sería, un poco también recordando los resultados de los estudios en los que ha participado nuestro compañero Ricardo,
el EPIFEA, este del futuro de la psicoterapia, y el último que nos compartió, bueno, una parte de la que nos compartió del impacto psicológico de la pandemia en terapeutas. Los resultados de estos arrojan muy poquita participación del psicoanálisis en grupos. Concretamente en torno al 10%. ¿No? Corrígeme, Ricardo, si me equivoco. Ahí está. No, no Entonces, te equivocas. Casi todas las personas que participaron en los estudios hacían terapia individual, muy poquita gente terapia de pareja y de grupo. Eso era el dato. Luego le podemos preguntar también a Ignacio Rivera, que está conectado y que es uno de nuestros seniors y que además ha tenido mucha implicación en el tema de los grupos. Digo por saludar a Ignacio y darle pie también a que... Entonces, digamos que esta primera pregunta sería, ¿por qué o sea, por qué el psicoanálisis se aparta de lo grupal o por qué cada vez hay menos psicoanalistas ejerciendo cuestiones grupales? Sí, es complicado, ¿no? Y un poco triste. Es verdad que viendo la historia de la psicoterapia psicoanalítica en España y en los grupos, hubo un boom muy fuerte, ¿no? Con SECPA y la revista Clínica y Análisis Grupal. De hecho, podemos nombrar a Nicolás Caparrós, en paz descanse, que falleció el pasado domingo. Pero bueno, hubo como un boom y yo no es que esté tampoco muy pendiente, ¿no? De quién hace y quién no hace grupos, pero parece ser que no los hay. No los hay, yo no sé si es por, pienso en alto, ¿no? Por el miedo quizás a ese llevar tus pacientes a un grupo y perder esa individualidad o ese trabajo personal con ellos, miedo a la cuantía económica que pueda suponer también meter a pacientes que están en individual en grupo, aunque es verdad que no tanto en España, pero en Estados Unidos hay grandes ejemplos de tratamiento combinado individual grupal que funcionan muy bien. Pero yo creo que hay ese miedo a hacerlo y luego creo que el grupo moviliza mucho y requiere mucho trabajo terapéutico y coterapéutico. Creo que todos los que trabajamos o debemos trabajar en grupo ha de ser en coterapia. Y eso ya implica coordinarnos como un profesional. Y el acomodamiento de nuestra butaca, nuestra soledad con el paciente, pues bueno, igual facilita el no abrirnos. Sí, echando un poco en alto, ¿eh? Pero hacen falta. Están muy presentes en el sistema ambulatorio, en el asociacionismo, pero no en las clínicas. No sé si Ignacio quiere comentar algo. Ya que me has mencionado, Ricardo, y que comentas esto, Ignacio, que somos tocayos. Sí. Yo sí he observado hace ya muchos años una declive de la actividad grupal. Pero además de las razones, digamos, del ámbito profesional, yo creo que hay un fenómeno social en donde había en los años 60, 70, a nivel sociológico, un enorme movimiento de asociarse las personas, de formar sociedades, agrupaciones, etc. Y entonces, digamos, el análisis o terapia de grupo de cualquier tipo tenía un caldo de cultivo social que lo favorecía mucho. Después, yo antes no, fue otra cosa que he estado hablando esta tarde. A nivel privado es muy difícil formar grupos si no es en instituciones. En instituciones sí. Es decir, tú entras en un hospital, entras en una organización de cualquier tipo y puedes aportar, no ya digo terapia grupal, sino una actividad grupal que les ayude. Recuerdo en una ocasión que hice, bueno, era dinámica grupal, a monitores de tiempo libre. Claro, les venía muy bien entender las cosas que pasaban en los grupos de chavales que se llevaban por ahí de campamentos y cosas de ese tipo, ¿no? Porque, bueno, había muchas cosas que no sabían manejar, ¿no? Entonces eso, grupos de sensibilización, al fin y al cabo.
Pero bueno, no sé a qué venía todo esto, la verdad. Ahí, bueno, la pregunta lanzada así como es... No había pregunta. A mí me parece interesantísima la Ajá. experiencia que nos has contado Ah, de, ¿eh? definitivo, sí. Porque, bueno, pues efectivamente es un grupo. Tú hablabas antes de la dificultad para definir el grupo. El grupo en matemáticas es un conjunto en el que se define una operación. Toma nota. Pues A es mí me bastante, ayudó, ¿eh? es bastante válido para aplicar a muchos grupos, es verdad. Por eso, Hay poca especificidad. a mí me sirvió para entender, porque tú tienes una cola en un autobús, que están esperando al autobús, no hay grupo. Pero si suena un petardo o una señora da un traspiés, todos ¿eh? se agrupan en una función común. ¿eh? Y bueno, por ahí va. Y entonces la función común ahí es la cocina, es una función maravillosa y muy terapéutica, biológica y psicológicamente. Totalmente. ¿eh? Nutritiva. Pero no se me ocurre decir... Gracias, gracias. A mí me ha parecido muy interesante la expresión esta que utiliza sobre bálsamo social, ¿no? O sea, la idea de los grupos como algo que también podemos entender desde algo reparador, ¿no? Bueno, paso a la siguiente pregunta. ¿Qué significado personal tendría o tiene la palabra comunidad? ¿Cómo lo podrías? Hostia. Qué bueno. Me viene más a lo personal como me sale la palabra equipo, ¿no? Como esa posibilidad de varias personas hacia un fin común. También ese compartir, ¿no? También esa calidez. Es como una especie de envoltura más allá del cuerpo. En primera envoltura es el cuerpo, pues entiendo como una envoltura social donde estamos a gustito. Además utilizo esa palabra, a gustito, ¿no? Es como ese momento en el que en la familia podemos estar a gusto o no, pero ese momento en el que compartes con tus vecinos o con alguien algo en común y te sientes muy resguardado, con una ideología en común, con un fin. Pienso en la pandemia, no. Pienso en la Filomena, que fue cómo coronó la pandemia, ¿no? Y cómo había esos encuentros en la calle quitando nieve, unos portales completamente secos de nieve y otros llenos de nieve, ¿no? Pues, bueno, ahí como la comunidad se va gestando. Pero sí, me viene un poco ese agustito, esa calidez. Una calidez. Y claro, junto con esa calidez, ¿no? Y es que yo estoy aquí, tengo todo el rato, o estoy insistiendo todo el rato en pensar cómo hacer esto de sacar el psicoanálisis, ¿no? De la consulta a la calle, conectándolo con que si nosotros podemos hacer estas interpretaciones desde una experiencia reparadora, integradora de ese bálsamo social, o sea, de la comunidad como ese agustito que nos puede reparar también, ¿cómo podemos nosotros crear dispositivos que rompan esos miedos que comentaba sobre por qué no hay más Claro. psicoanálisis grupal? Claro, yo ahí pienso que viene antes, ¿no? Si la teoría o la experiencia, y si la experiencia se nutre de la teoría o van interrelacionadas conjuntamente. Sin ninguna duda, todo lo mental que es el psicoanálisis y todo el despliegue teórico que aporta nos permite analizar los contextos y las situaciones con una riqueza particular. Y quizás esto pueda ser la antesala de pensar o atrevernos a ser más creativos no, creativos fuera de consulta. Yo creo que somos muy creativos en según qué preguntas, en según qué interpretaciones, en según qué miradas. Somos tremendamente creativos. Los analistas nos ha aportado, tenemos una teoría base, pero lo que ocurre en consulta es un encuentro único entre paciente y terapeuta. Y esas salidas o esas investigaciones que hacemos, esa neutralidad también entredicho, ¿no? De por qué vamos hacia un lado o hacia otro, si esa creatividad la aplicamos a lugares más sociales, a comunidades o ámbitos donde quizás lo necesitan más, y ahí es donde yo quiero poner el foco. Tenemos
grupos sociales muy dañados, que necesitan mucha ayuda y que nos empeñamos en seguir citándolos individualmente cada 3 meses, seguir intentando hacer una intervención puntual allí, cuando sí, un poco cambiamos, ¿no? Eso es lo creativo, ¿no? Romper un poquito con la idea previa y montar dispositivos. Yo creo que es más creatividad, eso es lo que a mí me surge. Y adaptarnos como un inicio, ¿no? Un inicio, mi idea no es la original, pero un inicio dice, siendo sociales vamos a hablar un lenguaje capitalista al más alto nivel, no al más alto nivel de fondos buitre, pero sí al nivel de vamos a hacer una cocina perfecta y vamos a relacionarnos con empresas y un sector económico con chavales muy alejados de todo eso. Y quizás, bueno, por eso luego, yo también lo pienso mucho, ¿no? Y cuando se lo digo a mis compañeros que no son psicólogos de un inicio, les digo como que hemos montado como un gran padre, un gran útero. Ellos dicen, no, bueno, pero ¿por qué no? Sí, nosotros estamos genial, pero evidentemente los profesionales que lo montamos también es por algo, ¿no? Yo estoy muy a gustito en un inicio, no solo por lo que aportamos a los chicos, sino por lo que me aporta a mí. Pues bueno, un poco todo esto, pero yo diría ser creativos, con todo lo creativos que somos con los pacientes, poder ser creativos en dispositivos públicos y tirarnos un poco a la piscina, sobre todo porque hace falta. Y nos estamos perdiendo mucha gente. Y ahora estoy pensando, ¿no? En esta última parte de la retroalimentación, cuando dices lo que me aporta a mí, ¿no? Quizás los psicoanalistas por ahí, dentro de los encuadres, nos podemos quedar más tranquilos, ¿no? Con esa retroalimentación que luego elaboramos en nuestros propios análisis y no la llevamos a la interacción con el grupo. Pero bueno, esta pregunta, esto que me surge como otra duda, la voy a dejar un poquito para el final, la voy a recuperar un poquito para el final. Y voy a leerte una pregunta que nos hace nuestra compañera Nieves, también para motivarlos a los demás que tengan alguna duda por ahí, que quieran ponerla en el chat y las vamos leyendo. Nieves nos dice, me gustaría saber la importancia de la co-creación en grupo como elemento terapéutico. Lo pienso en trabajos en los que he participado con mujeres en violencia de género, a las que la co-creación de un trabajo en común les ha ayudado enormemente a poder sacar todo su conflicto, a compartirlo y a conectar con algo de sí mismas. Sin ninguna duda. Todo lo que implique co-crear es la participación conjunta de alguien. Por lo tanto, es comunidad y un fin común. Por eso me alegraba, ¿no? Lo que decía Ignacio, que siempre es un honor, decir que ve un inicio como un grupo. Hay mucha gente que dice, no, eso no es terapia ni es grupo. Bueno, es que los límites son muy finos. Evidentemente, el grupo clásico de trabajo interpretativo será muy clínico, muy estructuradito y muy cerrado, pero si vamos aumentando, un inicio es un grupo, un inicio es una comunidad donde se va co-creando absolutamente todo. Es decir, evidentemente hay una parte empresarial, hay una parte de sistema que funciona de forma pues eso, empresarial y autónoma, pero los espacios que habéis visto en las fotos son suyos, son de los chicos. Y las chicas lo han ido construyendo poco a poco. Cuando eso era una nave industrial donde hemos ido tirando paredes. No las hemos tirado alegremente un sábado el equipo de trabajo, las hemos tirado junto con ellos. Había unos planetas por encima que han co-creado ellos y han jugado con las manos y ahí lo tenemos de decoración. Y encima han podido entender un poco cómo funciona el sistema planetario. Por lo tanto, es educativo. Pues claro, la experiencia co-creadora es súper rica para los profesionales que trabajamos en equipo y que podemos hacer algo en conjunto, como aquí estáis haciendo ahora mismo en CEAP, uniéndonos a todos, hasta la vivencia de la persona quizás con más déficit o más dañada, de sentirse parte de y verse capaz de construir. Un poco para acabar, la co-creación es el polo contrario al aislamiento absoluto y a la mirada desvalorizante y a la policía que te para y a la constante mirada del vecino y a los menas y todo este lenguaje tan dañino que hay para estos chicos. De todo lo que hagan va a ser mirado bajo la perspectiva de la delincuencia en el mejor de los casos. Porque muchas veces lo que son ignorados. Y esto lo decía Winnie, ¿no? No hay nada peor que un niño se esconda y no encontrarle, no buscarlo. Pues un poco lo mismo. La experiencia co-creadora les va a dar un papel activo y antes o después, algunos tardarán un año, otros 6 meses, dirán, anda. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con Nieves y no sé si he respondido o he pensado alto, pero imagino que la participación con violencia a mujeres
mujeres en violencia de género ha de ser también maravillosa. Si me permites intervenir en este sentido, porque y en relación, conectando lo que ha preguntado Nieves con lo que has preguntado tú antes, Miriam, cuando hablabas de psicoanálisis, sacarlo un poco a la calle, ¿no? Y hablabas de interpretar. Lo que yo aprendí en el grupo, primero empezábamos interpretando al grupo o al individuo en el grupo, pero lo que aprendí en el grupo es que es el grupo el que hace la labor de explicarse y de comprender lo que está pasando. Y eso es una colaboración o trabajo en equipo del propio grupo. El coordinador no es un intérprete del grupo. El coordinador es un señor que facilita que el grupo haga su trabajo de comprenderse, de explicarse, de acogerse, de pelearse, de resolverse. ¿Estás de acuerdo, Ignacio? Por supuesto, desde mi perspectiva, nombra cosas, ¿no? Es más un señalar más que un interpretar. Sí, claro, pero no es interpretar, porque esa es una de las cosas que yo recuerdo en la comunidad terapéutica en Peñarretama, que, Bueno, qué guay. que participaban los 24 pacientes, el jefe, el coordinador del grupo y un coterapeuta gallego y Marina, y siempre por turno alguna de las enfermeras y tal. Quien hacía el trabajo era el grupo y mandaba a callar al coordinador porque decían, tú no expliques que no entiendes nada. ¿Eh? Y es verdad que uno aprendía escuchando a los pacientes. Normalmente cuando había alguna duda, el que acertaba más era un chico que se llamaba, de nombre digo solo, hace muchos años ya no, Juan, que su diagnóstico era esquizofrenia, pero cuando el coordinador gallego decía, Juan, ¿tú qué crees que está pasando? Y daban el clavo sí o sí. Ese es el mayor privilegio, ¿no? El mayor fin es cuando el grupo funciona solo, cuando hay portavoces que son capaces de hacer lecturas mucho más creativas, potentes y sobre todo tienen más potencia, ¿no? Porque vienen de un compañero. Efectivamente, hay sesiones de grupo, esto ya más en la Asociación de Ludopatía, donde mi compañera y yo podemos estar callados 20-25 minutos y ahí es cuando alucinamos, ¿no? Eso es cuando, Y a veces te dicen, cuanto ¿tú menos no haga el tienes nada coordinador. que decir o qué? ¿Tú no tienes nada que decir o qué te parece? Eso es ¿cómo decías tú la palabra que empleabas, Nieves? Era Co-creación, ¿no? Co-creación. co-creación. Pues es que eso es co-creación. Eso es co-creación. Okay. Es muy importante, yo creo, que los psicoanalistas tengan una experiencia grupal. Los psicoanalistas, aunque trabajen en lo individual, que tengan una experiencia grupal. Esto me alegro que lo digas, Ignacio, porque esto es una de las cosas que acorté porque empecé a escribirlo y le empecé a dar mucha cancha y mucha vuelta y dije, bueno, pero por supuesto yo pondría esto, ¿no? De la práctica privada, o sea, trabajo personal, supervisión, por supuesto, formación teórica y psicoanálisis grupal o grupo. Sí, sí, Para mí sería clave, ¿no? Porque se grupal. trabajan otras cosas y en otros lugares, en otras sensaciones distintas. Sin duda, sin duda. Completamente de acuerdo. Y es muy interesante trabajar con otros psicoanalistas y otros psicólogos. Bueno, aquí viene otra pregunta, ¿no? Al hilo de esto último, que nos escribe Ricardo, y que también se acerca a la que me estaba guardando yo para el final, ¿no? Dice, durante la pandemia, durante el confinamiento, se han creado algunos grupos de terapeutas que han sido muy nutritivos y necesarios para compartir experiencias y sentirnos apoyados. Y la pregunta es,
si tienen experiencia en alguno de estos grupos, si tenemos, si quienes han estado, quienes configuran. Que era un poco la pregunta que estoy diciendo yo que me tenía guardada para el final. Pregunta trampa. Ya entendí la pregunta. Yo sé de uno. De un Yo también grupo. sé de uno. Pero a ver si alguien se anima y así habla más gente. ¿Qué grupos os han, ¿no? os tenido? ¿Os han dado calorcito? ¿No? No. Anímense a compartir con varios signos de admiración. En la pandemia no he tenido esa experiencia. La experiencia de grupo entre terapeutas sí la tuve hace años, en que hicimos lo que llamábamos en broma un grupo de autoayuda de terapeutas añosos, porque éramos ya mayorcitos. Y nos vino muy bien, porque era compartir nuestras dificultades, nuestras cuestiones personales en el ámbito del trabajo. No se trataba tampoco de empezar a contar la vida de cada uno, pero sí de cooperar, claro, con todas las garantías de grupo, de privacidad, etcétera, etcétera. O sea, y el coordinador del grupo era por turno, porque como éramos más o menos gente de 50 y tantos, 60 años, esto hace tiempo, cuando yo era joven, pues nos vino muy bien. Lo hicimos durante 2 años a razón de 15, de quincenal. Lo que pasa es que después una murió de cáncer, otra en un accidente de coche y el grupo se disolvió. Vaya. Sí. Pero en la pandemia o en cualquier otra circunstancia, o sea, el que nos reunamos varios terapeutas en un grupo para intercambiar nuestras vivencias en la profesión, creo que es muy útil. Yo pienso en cómo marcan los grupos y cómo es esa idea de grupo interno que tenemos, ¿no? Fruto de nuestra familia, nuestros vínculos fundantes, etcétera, se va engrandeciendo a la medida que vamos ocupando de diferentes grupos. Y yo recuerdo experiencias profesionales fuera de la psicología. Bueno, la psicología es un poco solitaria, pero recuerdo un restaurante donde trabajé, donde ese grupo nunca se va a romper, es decir, donde nos seguimos juntando puntualmente y dio la casualidad que en pandemia hicimos un Zoom, un grupo de personas que eran 2 cocineros, 2 camareros, un personal de sala, porque en el trauma de la pandemia, en la soledad más fría, recurres a eso, ¿no? Y de forma automática no nos costó nada reunirnos, cuando hay veces que nos cuesta infinito reunirte con el compañero de enfrente para quedar a comer. Y esto me pareció muy llamativo. Asimismo, con el curso, con el grupo en el que hice mi máster de psicodrama, nos encontramos 2 veces durante el confinamiento, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre, diferentes ciudades, pero habíamos vivido 3 años de psicodrama intenso los domingos, todo el día ahí, dejándonos la psique y el cuerpo. Pues eso ha ido. Pero vamos, sobre todo, ha habido un grupo que me ha acompañado especialmente en la pandemia. Me voy a tomar el privilegio, ya que soy el invitado hoy, de decirlo. Eso. Que es el aquelarre, ¿no? Que es lo que ha permitido que además hoy día estemos aquí juntos, ¿no? Y un grupo que comparto con Amaya, Ricardo y Miriam, ¿no? Cuéntanos también un poco, Miriam, cómo surgió. Bueno, no. Contemos así cómo fue el comienzo, pero lo mucho que nos ayudó los viernes de pandemia. Sí, en definitiva, que un poco también estaba trampeando la orientación de decir, oye, el psicoanalista y el grupo y entrar en grupo y cómo uno se vive, ¿no? Dentro de estas dinámicas. A mí el CEAP en abril del 2019 me permitió lanzar una convocatoria a varios terapeutas y nosotros nos empezamos a juntar una vez, al principio lo hacíamos una vez al mes, o sea, durante todo 2019, un poco por lo que comentaba Ignacio, que era para intercambiar nuestras vivencias como terapeutas y no era
ninguna pretensión clínica, sino más bien como juntarnos y compartir, hacer comunidad, ¿no? Entre terapeutas. Y la verdad es que este grupo, durante la pandemia, que nosotros ampliamos nuestra frecuencia a una vez cada 15 días, y obviamente no nos hemos visto desde hace un año o así en presencial, pero nos seguimos encontrando cada 15 días para hablar de nuestras angustias, sobre los cambios de encuadre, sobre cómo hemos vivido nuestros propios encierros, sobre qué era lo que se nos estaba moviendo ahí, ¿no? El miedo, el duelo, la incertidumbre. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy contenedora. Totalmente. Y donde se ha co-creado, ¿no? Bueno, es verdad que conectas y hay esos silencios, ¿no? Desde el comienzo y poco a poco vamos armando. Bueno, no sé muy bien qué, pero sin duda eso ha sido, vamos, la idea de bálsamo social en gran parte también me viene por esto, ¿no? Yo en este caso estaba solo viviendo en casa y ese encuentro de los viernes, estaba muy bien, ¿no? Estaba muy bien. Luego en el siguiente, o sea, nos gustaría presentar, o sea, hacemos también la mención porque sí que nos gustaría presentar la experiencia del aquelarre como en el siguiente seminario externo que hagamos, como compartir nuestras vivencias desde todos, con la idea de pensar en espacios para cuidar a los terapeutas, para cuidarnos entre todos, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas podemos desarrollar aparte de estos encuentros que son sumamente reparadores y contenedores y que en definitiva, por lo menos a mí, cambiaron mi devenir, utilizando una expresión que decía Ignacio, ¿no? Con respecto a su propio proyecto. Y, perdón, es que tengo aquí una pregunta, no, un comentario. Nieves, ¿por qué no lo cuentas? Bueno, lo había puesto, decía, es un grupo que tiene María Ramos, que es terapeuta del CEAP, también se ha formado con nosotros, ya es psicóloga y psicoterapeuta, y trabaja mucho con mujeres, sobre todo. Ya trabajaba antes de la pandemia, pero en pandemia ella hace supervisiones, sobre todo con mujeres terapeutas, ¿vale? Muy orientado a la experiencia de la mujer, de todo lo femenino. Entonces en terapia sí, tuvimos una experiencia que era pues los mismos grupos de supervisión, pero muy relacionado con mujeres, que éramos madres, que de repente se nos juntaban un montón de cosas que teníamos mucha dificultad para trabajar porque nos encontrábamos encerradas con niños en casa y algunos muy pequeños, ¿no? Y entonces, pues fueron grupos muy ricos porque nos llevaron a poder compartir todo eso que estábamos sintiendo y que parecía que no podíamos ni decir porque la prioridad era cuidar de los demás. Entonces fue muy enriquecedor, la verdad, muy dirigido a madres. O sea, muy específico, pero sí que es verdad que hubo ahí una figura de cuidado en muchos casos, que es la de mujeres terapeutas que tuvieron pues de repente conflictos en lo personal y conflictos en poder llevar a cabo lo profesional, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho, la verdad, compartir con ellas lo que pasaba y sobre todo hacer mucho ejercicio de comprensión, de llevar al cuerpo, de poder un poco expresar qué estábamos sintiendo, no solo como terapeutas, sino como mujeres, como madres. Un poco muy por ahí. interesante, ¿no? La experiencia. Sí. Y como ya hice spoiler un poco anunciando el siguiente encuentro que vamos a tener, pues ahí lo vamos a tener que recuperar también, no integrar. O sea, las ideas de cómo nos cuidamos, cómo vivimos la profesión y qué tipo de herramientas y redes podemos construir para cuidarnos, ¿no?
Y la verdad, o sea, Ignacio decía, me gustaría que salieran de aquí sintiendo el deseo y la necesidad de trabajar en grupo y de hacer comunidad. Por lo menos yo la siento. A mí me ha parecido interesantísima ese recorrido, tanto teórico como luego ese compartir que has hecho, ¿no? De un inicio que a mí me parece que está lleno de metáfora, ¿no? De metáfora por todos lados. Y simplemente agradecerles a ¿Me todos. permites, Claro, Miriam? claro. Sí, Me sí, has sí. preguntado antes qué era comunidad y se me ha olvidado poner una cosa durante la presentación, son nada, segundos, ¿vale? Voy a compartir pantalla otra vez. Tardo nada. Ahí. Ante la pregunta de qué es comunidad, me sale... Ya está, es que se me había olvidado y quería compartir. Yo creo que tiene un... Transmite muy bien lo que es eso. Pues muchas gracias, Ignacio, de nuevo, y muchas gracias a todos por asistir. Espero poder verlos, ¿no? En las siguientes actividades que hagamos y poder seguir pensando y ampliando los alcances, ¿no? Del psicoanálisis y de los dispositivos psicoanalíticos. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas Muchas gracias. Ha gracias, sido un placer, Ignacio. de verdad. Un gusto, Ignacio. A todos. Gracias. Buena Semana Santa. Igualmente, es verdad. Gracias.